A veces, el destino no se manifiesta como un evento grandioso. A veces es solo estar en el lugar equivocado, en el momento exacto. Samuel nunca pensó que su vida pudiera cruzarse con algo importante. No porque fuera ingenuo, sino porque había aprendido a no esperar demasiado. Trabajaba como vigilante nocturno en un edificio discreto, de esos que no aparecen en los mapas mentales de la ciudad, pero donde siempre parece estar pasando algo. Su turno comenzaba cuando el ruido terminaba, cuando los discursos se apagaban, cuando solo quedaban las decisiones sin público. Aquella noche era igual a las demás. Café tibio, luces blancas, un silencio interrumpido solo por pasos lejanos y puertas que se abrían con cuidado. Samuel observaba, registraba y olvidaba. Ese era su trabajo, ver sin retener. Hasta que ocurrió. No fue una escena dramática. No hubo gritos ni escoltas corriendo, ni cámaras, ni discursos. Solo una acción breve, precisa, inesperada. Samuel vio a Álvaro Uribe detenerse frente a un hombre que no parecía importante. No era un político, no era un empresario, no era alguien que inspirara respeto a simple vista. Era, como Samuel, parte del fondo. Y sin embargo, Uribe hizo algo que no encajaba con la imagen que Samuel conocía, algo que no estaba en las noticias, algo que no coincidía con los relatos repetidos una y otra vez. No fue violencia, no fue bondad exagerada, fue algo peor, humanidad estratégica, un gesto medido, una frase baja, una decisión tomada sin testigos oficiales. Samuel entendió en ese instante que lo que estaba viendo no debía ser interpretado, sino guardado, porque lo inesperado no siempre revela una verdad más noble. A veces revela una verdad más compleja, y la complejidad es peligrosa. Samuel no se movió, no anotó nada, no hizo preguntas, pero algo dentro de él se tensó, como si hubiera visto una grieta en una estructura demasiado sólida. Esa noche, al terminar su turno, no se fue a casa de inmediato. Caminó varias cuadras sin rumbo. Necesitaba aire, necesitaba distancia. Había sido testigo de algo que no encajaba en ningún relato fácil, y sin saberlo aún, había tomado la decisión más importante de su vida. Callar. Esta historia nunca había sido contada. Por favor, valora mi trabajo, lo único que pido a cambio es que te suscribas. Durante días, Samuel intentó convencerse de que lo había malinterpretado. No fue una decisión consciente. Fue un mecanismo, el mismo que activa la mente cuando se asoma algo que no debería haber visto. Dudar de los propios sentidos es más cómodo que aceptar una verdad incompleta. Más seguro que admitir que algo encaja, aunque no sepamos dónde. Ese es el primer reflejo del testigo accidental. Negarse a sí mismo. Se decía que la memoria es traicionera, que los recuerdos se deforman con el tiempo, que el cerebro rellena vacíos con suposiciones, que un gesto fuera de contexto puede parecer otra cosa, que una frase mal escuchada puede convertirse en algo peligroso. Y, aún así, volvía. Cada noche, sin excepción, la escena regresaba con la misma precisión incómoda. El gesto no fue brusco, tampoco evidente, demasiado natural para ser casual. La pausa, un silencio exacto, medido, como si hubiera sido ensayado. La frase, dicha en voz baja, no era lo que se dijo, sino cuándo se dijo. Samuel reconstruyó el momento una y otra vez, como si pudiera desgastarlo a fuerza de repetirlo, como si al revisarlo suficientes veces terminara perdiendo peso, volviéndose inofensivo. Aisló cada elemento por separado. El gesto, por sí solo, no significaba nada. La pausa podía interpretarse como duda. La frase podía ser una cortesía, una coincidencia, una costumbre. Pero el problema nunca fue una pieza individual. El problema era el conjunto, la sincronía exacta, la ausencia de preguntas, la manera en que todo ocurrió sin instrucciones visibles, sin miradas de confirmación, sin necesidad de aclaraciones posteriores. Como si todos los involucrados supieran exactamente qué hacer. Como si aquella acción no fuera una decisión, sino un paso previamente trazado. Samuel empezó a preguntarse cuántas veces algo así había ocurrido antes, sin testigos. Intentó narrárselo mentalmente de distintas maneras, como un acto trivial, como una muestra de confianza, como una estrategia improvisada, como una simple casualidad. Cada versión parecía válida durante unos segundos, hasta que algo no encajaba. Siempre había un detalle fuera de lugar, una pequeña grieta en la explicación, un silencio que ninguna lógica lograba justificar, porque lo que había visto no era escandaloso, no era ilegal,
No era violento. No era explícito. Y justamente por eso era inquietante. Era una de esas acciones que no hacen ruido, que no dejan rastro inmediato, que no provocan reacciones externas, pero que, vistas desde cierta distancia, cambian el rumbo de las cosas. Un movimiento pequeño, preciso, invisible para quien no sabe qué mirar. Samuel comenzó a entender algo que le heló el pensamiento. Tal vez no había visto un hecho aislado. Tal vez había presenciado un engranaje. Y los engranajes no se entienden mirando una sola pieza. Ahí surgió la verdadera inquietud. No el miedo a lo ocurrido, sino el miedo a no saber qué significaba. Porque una verdad incompleta es más peligrosa que una mentira clara. Y cuando algo no se deja interpretar con facilidad, empieza a exigir silencio. No porque alguien lo imponga, sino porque el propio instinto lo sugiere. Samuel notó que ya no hablaba del tema, ni siquiera consigo mismo, que evitaba ciertas preguntas, que desviaba el pensamiento cuando se acercaba demasiado a conclusiones incómodas. Y en ese silencio recién nacido, comprendió algo aún más perturbador. Tal vez no estaba callando para protegerse. Tal vez estaba callando, porque una parte de él sabía que, una vez entendido, ya no habría vuelta atrás. Samuel empezó a notar algo con el paso del tiempo. No era miedo, era incomodidad. Cada vez que escuchaba debates encendidos, opiniones firmes, juicios absolutos, sentía que algo estaba fuera de lugar. No porque supiera más que los demás, sino porque había visto una escena que no servía para ninguna versión simple. Si la contaba, no confirmaría a nadie. Si la negara, se mentiría a sí mismo. La verdad que cargaba no beneficiaba a ningún bando. No exculpaba, no condenaba, no justificaba, solo complicaba. Y el mundo no tiene paciencia para lo complejo. Samuel entendió que hablar no siempre es un acto valiente. A veces es solo un acto inútil. Porque una verdad que no encaja en ningún relato termina siendo rechazada por todos. Así que guardó la escena como se guardan las cosas que no tienen lugar, sin sacarlas, sin mostrarlas, sin nombrarlas. Y ese peso, silencioso, empezó a acompañarlo. El silencio no se nota al principio. No cambia tu vida de inmediato. No altera tus rutinas. No modifica tu entorno. Pero cambia algo más sutil, la forma en que miras. Samuel se volvió más cuidadoso con sus palabras, más lento para opinar, menos dispuesto a afirmar cosas con seguridad absoluta. No porque dudara de todo, sino porque había aprendido que la realidad rara vez es lineal. Sus amigos empezaron a notarlo. Antes hablabas más, le dijeron una vez. Antes opinabas sin pensarlo tanto. Samuel sonrió. No explicó nada. ¿Cómo explicar que había aprendido a desconfiar de las versiones cerradas? ¿Cómo decir que había visto una escena que no debía existir según ningún discurso público? El silencio empezó a moldearlo. No lo volvió amargo, lo volvió contenido, y entendió que callar no siempre es esconder. A veces es esperar que el mundo no te obligue a elegir un bando. Pasaron los años. Una tarde, Samuel vio en las noticias una decisión que parecía lejana, abstracta, casi técnica. Pero algo en ella le resultó familiar. No por el contenido, sino por la lógica. Recordó entonces aquella noche. El gesto, la frase, la pausa exacta antes de actuar. Y entendió. No entendió todo, pero entendió lo suficiente. Comprendió que lo que había visto no era un hecho aislado, sino una pieza temprana de algo más grande. Que aquella acción inesperada tenía sentido solo con el paso del tiempo. Y entonces supo por qué debía callar. Porque hablar antes habría sido inútil. Y hablar después habría sido irresponsable. No porque la verdad fuera peligrosa, sino porque no estaba hecha para ser usada por cualquiera. Ese día, Samuel dejó de preguntarse si había hecho lo correcto. Entendió que había hecho lo único posible. Samuel envejeció como envejecen los testigos silenciosos. Sin gloria, sin culpa visible, sin reconocimiento. La escena nunca cambió en su memoria. No se deformó, no se adornó. Permaneció intacta, como una fotografía que nadie más vio. Nunca la contó, nunca la escribió, nunca la confesó. No porque temiera consecuencias, sino porque había aprendido que no todo lo que ocurre necesita ser narrado. Algunas cosas existen solo para recordarle a alguien cómo funciona realmente el mundo. Y así quedó la historia. Que un testigo vio a Álvaro Uribe hacer algo inesperado. Que entendió que esa escena no pertenecía a ningún relato público. Y que decidió callar para siempre. No por miedo, no por obediencia, sino porque comprendió que el silencio
A veces. No es complicidad, sino conciencia.